Durante los últimos meses hay visibles contradicciones entre los historiadores de esta ciudad en lo que se relaciona a los hechos que acontecieron antes de la fundación del pueblo en abril de 1720. Unos ponen en duda la existencia del mismísimo capitán García Holguín y otros, o los mismos, no creen en la fecha de fundación del hato en 1545. Antes de este libro, hay que decir que los historiadores locales o la población no tenía idea de quién era el fundador de la localidad. En el siglo XVIII, la opinión que había era de que Holguín nació de pobladores de Bayamo emigrados al territorio, cosa lógica porque este territorio era parte de la jurisdicción de Bayamo. Diego de Ávila y del Monte fue el primero que en todo esto de por aquí escribió un libro de historia sobre la región. En su libro dice Diego de Ávila y del Monte que fue un capitán conquistador llamado Francisco García Holguín, el primer dueño que tuvo estas tierras de por aquí, y eso a lo mejor es verdad, pero a lo mejor no lo es. Cuando Diego de Ávila y del Monte escribió su libro, habían transcurrido 356 años de los hechos que él narra. La gente a veces ve un libro de historia y cree que es la verdad. Ese libro solamente es una aproximación al pasado, que depende de la fuente que tuvo el historiador. Y las fuentes son veleidosas. A veces la mejor fuente, que es la verdad, el historiador no la conoce. Un día aparecerá, un historiador la trabajará y se reescribirá la historia y la historia cambia. En su libro de historia, Diego de Ávila cuenta cosas que no son tan apropiadas para un libro de historia, sino más bien parecen que lo tomó de una novela de ficción. Por ejemplo, él dice que el tal Francisco García Holguín estaba en sus tierras, cuando lo llama el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y le da la orden que junto a otros capitanes vaya a México a apresar a Hernán Cortés. Hernán Cortés había ido antes, por orden también del gobernador de Cuba, con dinero que había puesto el gobernador de Cuba para explorar y probablemente para conquistar las riquezas de los aztecas, pero cuando llegó a México y vio los fabulosos tesoros que había allí, Hernán Cortés decidió cogérselo todo para él. Es por eso por lo que el gobernador manda otro grupo de hombres para que detenga a Cortés. En ese grupo de hombres, reitero, iba García Holguín, llega a México, pero cuando ve el tesoro grandísimo de los aztecas, decide pasarse para el bando de Hernán Cortés. Después es el capitán García Holguín precisamente el que captura al último príncipe azteca, y por ese hecho Hernán Cortés lo premia con tierras, con indios, con tesoros muy fabulosos, incluso hasta lo hace integrante del gobierno de Tenochtitlán. Y sí, todo eso es verdad. Otros varios historiadores, además de Diego de Ávila, lo han narrado. Lo que empieza a ser un tanto novelero es lo que luego dice Diego de Ávila. Por ejemplo, sin dar ninguna explicación, dice que el capitán García Holguín deja todo en México y vuelve para sus tierras. ¿Qué es lo que hace increíble eso? El capitán García Holguín era un conquistador, él andaba buscando riquezas, las riquezas estaban en México, entonces ¿por qué vino para acá? Dice Diego Velázquez que la causa es que tenía una novia que lo estaba esperando en Bayamo desde hacía 25 años. Por cierto, si lo estaba esperando en Bayamo desde hacía 25 años, esa novia y García Holguín nunca se habían comunicado. Eso es una historia que en una telenovela no tiene precio, pero en un libro de historia no. Ahora debo decir que de esto que dijo Diego de Ávila no hay exactamente ninguna prueba documental. En su libro de historia, don Diego de Ávila y del Monte fue quien primero dijo que Francisco García Holguín fundó su hato en 1545. Y ya, después que lo dijo, a la mayoría de la gente se le olvidó esa fecha hasta hace aproximadamente una década atrás,
cuando a los holguineros les dio por celebrar la fundación del hato. Y entonces la fecha 1545 se convirtió en importante. Incluso hasta este restaurante cambió su nombre y hoy sigue siendo restaurante 1545. Y no hay problema ninguno en llamarse así. El problema está en que se pudo comprobar que Diego de Ávila no tuvo ninguna, pero absolutamente ninguna fuente para escoger esa fecha. Él explicó que puso 1545 en su libro porque algunos viejos que vivían en la ciudad en su época decían que esa era la fecha. O sea, que la fuente que escogió don Diego de Ávila y del Monte, el primer historiador de Holguín, para decir que el hato se fundó en 1545 es la tradición. La tradición, como tú sabes, es muy veleidosa. Es una realidad llena de la fantasía que la gente ha sumado en el tiempo. El primer historiador de Holguín, don Diego de Ávila y del Monte, publicó su libro en 1866 y desde entonces nadie dudó de él hasta 1948, o sea, que fueron 82 años creyendo que lo dicho por don Diego de Ávila y del Monte era la más absoluta e indiscutible verdad. En 1948 le nace a Holguín otro libro de historia, ese escrito por José Agustín García Castañeda, mejor conocido por Pepito García Castañeda. Y claro, el nuevo historiador lo primero que hace es revisar la información de su antecesor para, si es cierta, repetirla en el nuevo libro. Y ahí vino la primera sorpresa para Pepito García Castañeda. Cuando revisó, no encontró absolutamente nada del tal Francisco García Holguín, que dijo Diego de Ávila que vivía en Bayamo y que fue el colonizador de todo esto por aquí. O dicho de otra forma, que en Bayamo, en el momento de la colonización de las tierras de Holguín, no había ningún Francisco García Holguín. En cambio, había como mínimo 2 personas con ese mismo apellido. A García Holguín, García nombre, Holguín apellido, y a Diego Holguín. Estas personas debían ser como mínimo hermanos y como máximo familia. Analicemos. No queda duda de que fue un Holguín quien colonizó esto de por aquí, si no, el lugar no se llamara como se llama. Ahora, ese no pudo ser Francisco García Holguín, como dijo el historiador don Diego de Ávila, porque no hubo ningún Francisco García Holguín ni en Bayamo ni en toda Cuba. Sin embargo, en ese mismo momento que se está produciendo la colonización, en Bayamo vivían 2 individuos con ese apellido, o sea, habían 2 Holguín en Bayamo, por tanto, cualquiera de los 2 pudo ser el colonizador de estas tierras de por aquí, uno o el otro. ¿Pero cuál? Ese fue el primer gran problema que tuvo que resolver el historiador Pepito García Castañeda en su libro, decidir cuál de los 2 holguines que vivían en Bayamo fue el colonizador de estas tierras. Él decidió de que de esos 2 Holguín, el que cuadraba mejor a la historia era García Holguín. Le cuadra con el apellido y el nombre que había dado Diego de Ávila. En segundo lugar es capitán, como ese personaje. En tercer lugar era regidor y alcalde ordinario del Cabildo de Bayamo. Por tanto, las tierras de las encomiendas se repartieron en esa época por los rangos. Por tanto, estas tierras, había oro, había buena población aborigen. Y debió tocarle, por tanto, esta tajada a una de las personas prominentes del Cabildo de Bayamo. Por eso le escogió a esta persona. Después de Pepito García Castañeda, todo el mundo aceptó que el colonizador de estas tierras por aquí se llamó García el nombre, y Holguín el apellido, aunque todavía hay algunos que siguen diciendo que se llamó Francisco García Holguín. Yo, en lo particular, no tengo la menor duda de que Francisco García Holguín no existió.
De lo que no estoy del todo seguro es que Pepito García Castañeda haya escogido bien el nombre del conquistador. Dijo Pepito García Castañeda que el conquistador se llamó García Holguín. Y si no fue García Holguín, si fue su hermano Diego Holguín. Y si nosotros le hemos hecho una estatua a García Holguín y en realidad quien debe aparecer ahí es Diego Holguín, eso un día se sabrá. Por ahora, un dato, una curiosidad, se sabe que Diego Holguín tuvo posteriormente a los hechos que hemos narrado un hijo y que ese hijo se llamó Francisco García Holguín. Solo que este Francisco García Holguín, que a lo mejor era sobrino de García Holguín el famoso, murió en México, murió pobre, también en México murió pobre Diego Holguín, por tanto, ellos no tuvieron tierras. Pasemos ahora al segundo problema que debió resolver Pepito García Castañeda en su libro. García Holguín en realidad dejó el fabuloso tesoro que había conseguido en México y volvió a Bayamo. Todo nos trae otra duda. Si allá tenían riqueza, indios encomendando en grandes cantidades oro, ¿qué hacen aquí? Desde el libro de Diego de Ávila y del Monte dice que García Holguín regresó de México, que llegó a Bayamo, donde estaba su novia esperándolo desde hacía 25 años y sin saber si el hombre estaba vivo o muerto, si iba a regresar o no, si la amaba todavía. Si fue verdad, entonces esos dos se amaron más que nadie. Y dice en el libro de don Diego de Ávila que sí, que el hombre llegó a Bayamo, que se casó con la novia y entonces vino a estas que eran sus tierras desde hacía tanto tiempo y aquí fundaron un hato en 1545.